Bienvenidos a iglesiadelinternet.com. Ayer comenzamos a considerar Gálatas capítulo 6, versículo 1. Pablo nos dice allí: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Nosotros somos espirituales, aleluya. Si nosotros estamos en Cristo, somos personas espirituales. A veces tenemos cierto sentimiento que confundimos lo espiritual con lo carnal y con nuestras propias obras. Nosotros pensamos que si en lo posible hacemos muchas obras y concluimos con esto o con aquello, y cuando nos esforzamos por no andar en la carne, entonces somos espirituales. Pero lo espiritual no significa lograr algo por medio de las propias obras, sino espiritual significa reposar espiritualmente. Ser espiritual significa permitir a Jesús involucrarse en cada situación de nuestra vida. Entrégale a Él el control sobre tu vida, distenderse, tranquilizarse y confiar en el Señor. Esa es la verdadera espiritualidad. Carnalidad es carnalidad cuando nos esforzamos en nuestras propias fuerzas para alcanzar ciertas metas, cuando nos esforzamos para lograr ciertas cosas por nuestras propias fuerzas y por nuestra propia inteligencia, por las cuales no podemos alcanzar estas metas. Entonces nos encontramos actuando en la carne, entonces somos carnales y no somos más espirituales. ¿Quién es espiritual? Aquel que es espiritual tiene comunión con el Señor. El que es espiritual reposa en Dios y por ello puede ministrar a las personas en tranquilidad y ayudarlas en un espíritu de mansedumbre. Porque Pablo nos dice en Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que cree ser algo no siendo nada a sí mismo se engaña. Nosotros conocemos lo que Jesús le dijo a sus discípulos en Juan capítulo 13, amaos unos a otros. Esa es la ley de Cristo, amarse unos a otros, no condenarse mutuamente, no sentenciarse mutuamente. La gracia está en nuestro medio cuando nos amamos unos a otros. Y justamente cuando amamos y servimos con mansedumbre a aquellas personas que no merecen en realidad ser amadas. Eso no es siempre lo más fácil. Se trata de cargar una carga espiritual de personas que por naturaleza no son amadas o tratadas bien, pero esta carga es fácil y ligera. Su carga no es un yugo, su carga no nos oprime. El yugo del amor ágape siempre es fácil y ligero. Poder amar no es nunca una carga. Aleluya. Gálatas 6:2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Nosotros podemos lograrlo porque nosotros somos espirituales. Pablo afirma, nosotros somos espirituales y no carnales, porque si estamos en Jesús somos espirituales. Gloria al Señor. Ponga en práctica esto en la vida diaria. Incluya a Jesús en cada situación de la vida diaria. Incluya a Jesús en cada desafío del día, en sus pensamientos, en su corazón, en su hablar. Invite a Jesús a cada situación. Entonces será usted espiritual. Cuando incluimos a Jesús constantemente en las situaciones de nuestra vida, entonces somos espirituales y andamos en el Espíritu. Dios es bueno hacia nosotros. Nos dirigimos a Gálatas capítulo 6, versículo 6. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Gloria al Señor. Qué maravillosas palabras de Pablo encontramos aquí. Se refiere aquí a sembrar en la carne, pero sobre todas las cosas se refiere aquí a sembrar para el Espíritu. Gloria al Señor. Durante mucho tiempo este versículo era para mí un enigma. Simplemente no lo comprendía. Realmente no podía entender lo que Pablo quiere decir aquí. ¿Qué quiere decir sembrar para el Espíritu? ¿Qué quiere decir sembrar para la carne? ¿Qué es lo que Él nos quiere comunicar con ello? Cuando yo siembro, entonces siembro. Cuando doy, entonces
les doy. Pero justamente aquí Pablo hace la diferencia. Nosotros no damos simplemente y no debiéramos dar así porque sí, sino que debiéramos dar en el Espíritu y no en la carne. Hasta que el Señor me reveló lo que necesitaba comprender, el Espíritu Santo es maravilloso, quien nos revela lo que necesitamos entender. Él me mostró que esto está relacionado con Gálatas capítulo 5, exactamente donde contemplamos el fruto del Espíritu y también el fruto de la carne. Nosotros conocemos el fruto del Espíritu que está descrito en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Gloria al Señor. Ese es el fruto del Espíritu. Aquí el Señor me mostró que esto es exactamente así cuando nosotros sembramos para o en el Espíritu. En primer lugar, cuando sembramos en el Espíritu, entonces amamos el dar, porque la primera característica de este fruto aquí es amor. Uno ama simplemente esa actitud generosa, sino que uno ama la oportunidad de poder volver a dar. En segundo lugar, uno da solamente porque ama esa actitud de dar. También damos con alegría, pero esa ofrenda que damos y que damos a aquellos que nos instruyen en la palabra, las ofrendas y el diezmo que damos a la iglesia, lo damos con un corazón alegre, porque ese es el segundo aspecto del fruto del Espíritu: amor, gozo, y en tercer lugar también sembramos en paz. Nadie se estresa más cuando da. Se tiene paz en el corazón, no se tiene estrés. Uno no se enoja por el hecho de tener que dar. Allí donde está tu tesoro, allí también está tu corazón. En cuarto lugar, sembramos pacientemente. Necesitamos paciencia al sembrar, porque no siempre cosechamos al día siguiente, sino que sembramos en amor, gozo, paz, y luego aplicamos la ley de la paciencia en fe hasta que contemplamos la cosecha. En quinto lugar, encontramos aquí la amabilidad. Siempre tenemos una sonrisa en nuestro rostro cuando un recipiente para la ofrenda pasa delante de nosotros. Aleluya. Le damos al Señor con una sonrisa en nuestro rostro, porque Él es bondadoso, y eso significa que sembramos generosamente y no de manera tacaña. Somos generosos al sembrar, somos fieles. Esto significa que nunca dejamos de dar y de sembrar, sino que cuando tenemos la oportunidad permanecemos siendo fieles y sembramos fielmente. Sembramos con mansedumbre. Hay quienes siembran con raíz de amargura. No somos nosotros no sembramos amargamente porque pensamos que nos es quitado algo, sino que lo hacemos porque amamos dar y damos con alegría, etc. Y por último, damos con dominio propio. No reclamamos ni presionamos a otros para que den de la misma forma que hagamos nosotros. Lo que los demás hacen es su propia cuestión y responsabilidad. Cuando vemos que otras personas nos siembran para el Espíritu, entonces no las presionamos, sino que somos un ejemplo para ellos en cuanto a que sembramos correctamente con el fruto del Espíritu. Sembrar en la carne lo podemos resumir en lo siguiente: cuando las personas siembran egoístamente, en ese caso solo siembran en la carne. Si bien ese es un aspecto importante, nosotros le creemos al Señor en cuanto a esperar una cosecha, pero sembramos para y en el Espíritu. Nosotros no sembramos en primer lugar a causa de la cosecha, sino que sembramos en el Espíritu o bien espiritualmente. Estos son aspectos maravillosos que acabo de mencionar y enseñar. Dios es tan bueno para con nosotros. Ha sido una bendición que nos haya acompañado. Desde ahora todos nos decidimos a sembrar para y en el Espíritu y no más carnalmente. Nos alegramos cuando se nos presenta la posibilidad de darle una ofrenda al Señor. Gloria al Señor. Aprópiese de estas verdades. Durante el último devocional hemos considerado, en base a Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8, lo que significa sembrar en el Espíritu. ¡Aleluya! ¡Qué maravillosa lección hemos tratado debido
a la presencia del Señor durante este devocional. Y si no ha escuchado este devocional, descárguelo de nuestra página de internet. Allí están todos los devocionales a su disposición. No se pierda la oportunidad de comprender lo que significa sembrar para y en el Espíritu. Ahora continuamos considerando la carta a los Gálatas y para ello nos dirigimos al versículo 9. No nos cansemos, pues, de hacer bien. Interesantemente, Pablo aquí afirma que el dar, que el aspecto financiero, el dinero, es algo bueno. Él afirma que hacemos algo bueno. No nos cansemos de hacer el bien. Aquí también podemos comprender que si sembramos para y en el Espíritu, no nos cansamos, sino que sembramos todas las veces que tenemos la oportunidad para ello. No nos incomodamos ni murmuramos cuando el recipiente de la ofrenda es alcanzado de uno a otro, sino que no nos cansamos cuando damos. Aleluya. Este es justamente un ámbito donde el diablo nos quiere tentar una y otra vez, haciéndonos creer que nuestra actitud de dar no nos sirve para nada, que toda la siembra y toda la investigación es en vano. Te dice, ¿de qué te va a servir estar dando e invirtiendo? ¿Qué beneficio produce en realidad? Nosotros no tenemos que cansarnos a pesar de que el tiempo pase. Aleluya. Ese es Dios. Segaremos y no desmayamos. Nosotros vamos a cosechar si no desmayamos. Gloria al Señor. Estas son las palabras de Pablo. Estas son las palabras de Dios. No es que va a suceder eventualmente o que quizás sucederá alguna vez por casualidad. Habrá de presentarse la cosecha. No, la Biblia nos dice que nosotros vamos a cosechar. Gracias a Dios por esta palabra maravillosa aquí. Seguramente segaremos. Si no desmayamos en hacer el bien, si no desmayamos, esto significa no resignarse y seguir sembrando cada vez que tenemos oportunidad para ello, de invertir económicamente en los proyectos, como por ejemplo en la iglesia del Internet, para que usted puede oír estos mensajes en español. No desmayarnos, porque nosotros todos habremos de cosechar y segar. Habrá de ser un tiempo de gozo, cuando todos nosotros habremos de cosechar. Versículo 10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Haga algo bueno en los próximos días a alguien, a algún hermano o hermana que usted conoce. Páguele algo. Dé una donación a alguien que usted conozca o algún ministerio que usted perciba en su corazón. Por ejemplo, a la iglesia del Internet. Por ejemplo, invite a alguien a comer. Compre algo para algún necesitado. Cómprele alimentos que le alcancen para todo el fin de semana. Pague el combustible o la gasolina a alguien. Si usted está en condiciones de hacerlo, pague quizás aún el alquiler a alguna persona necesitada. Lo que fuera, haga algo bueno guiado por el Espíritu Santo en estos días. Haga esto a una persona de la fe, a un hermano, a una hermana en la fe, a un ministerio de fe. Eso es lo que a Dios le agrada. No desmayaremos ni nos cansaremos, porque ello nos bendice mucho más, porque es más bienaventurado dar que recibir. Esto sucede cuando podemos contemplar el gozo y la alegría en el rostro de la persona beneficiada y del ministerio beneficiado. Eso nos anima a no desmayar y a no cansarnos. Esto sucede cuando hacemos algo bueno a otros. Gloria al Señor. Nos dirigimos ahora a este pasaje maravilloso de Gálatas capítulo 6, versículo 15, para terminar con nuestro estudio de la epístola a los Gálatas. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. ¿Qué es lo que vale? La nueva creación. Gloria al Señor. ¡Qué palabras grandiosas! Cuando Pablo se refiere a la nueva creación, al nuevo hombre en Cristo, tendríamos que concederle siempre la importancia que se merece. Estos versículos deberían tocarnos de manera especial. Deberían ser para nosotros algo muy especial. Las palabras de la Biblia tendrían que estar delante nuestro como escritas en letras grandes, cuando somos en realidad nuevas criaturas. Yo me recuerdo, como decía un predicador
Señor que conocí. Subraya todos los pasajes en la Biblia y sobre todo en las cartas del Nuevo Testamento que describen lo que tú posees en Cristo, que describen lo que eres en Cristo y quién eres en Cristo, aquello que llegamos a ser en Él. Subraya todos estos pasajes en Él, por medio de Él, por medio de la nueva creación, etcétera, etcétera y parecidos. Todos estos pasajes deberían tocarnos cuando leemos nuestra Biblia. Ninguna cosa ni la otra son realmente válidas si no comprendemos esta verdad básica, una nueva creación. Y esto lo encontramos específicamente en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5 y en el versículo 17, donde Pablo expresa las siguientes palabras. Se trata de versículos muy conocidos. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Aquí encontramos otra ocasión en que Pablo menciona la nueva creación. Y él afirma aquí algo que muchos no han tenido en cuenta o que han tenido poco en cuenta. Y esto ha sucedido a causa de que durante tanto tiempo no hemos comprendido la gracia de Dios y el mensaje de la gracia. Hemos perdido la oportunidad de considerarlo tal cual como Pablo lo expresa, porque lo siguiente que él dice es: lo viejo ha pasado, no va a pasar alguna vez. No tenemos nosotros que tratar de cerrar el caso, ni tenemos que tratar de superar el pasado como muchos intentan hacerlo en la conserjería. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Ahora han sido hechas nuevas. Han sido, dice aquí, no significa que va a llegar a ser, no van a venir o a efectivizarse en el futuro. Realmente ya ha sido hecho nuevo. Ciertas personas no pueden comprender esta verdad porque no han comprendido aún la gracia, porque en la gracia y por la gracia las cosas viejas ya han sido canceladas. No importa si ha sucedido hace 30 años, no importa si ha sucedido hace muchos años, si ha sucedido hace 3 horas, 3 días, no importa si ha sucedido hace 3 segundos. Lo viejo, las cosas viejas han pasado. Aleluya. Las cosas viejas pasaron. Por medio de la gracia de Dios, todas las cosas son creadas de nuevo constantemente. Por ello la Biblia nos dice en la primera carta de Juan, en el capítulo 1 y en el versículo 7, que nos encontramos en este constante ciclo de purificación por medio de la sangre de Jesús. Porque la palabra limpia, la sangre de Cristo nos limpia, significa que se trata de un proceso constante y permanente. Es un proceso y modo interminable. En este preciso instante estamos siendo limpiados. Justamente ahora la sangre de Cristo nos está limpiando. Ahora, cuando no ha sucedido nada grave, la sangre de Jesús nos está limpiando justamente en este instante. Esto significa que si hace 3 segundos atrás hemos cometido un error, no tenemos que estar en primer lugar arrepintiéndonos largamente. No tenemos que estar meditando al respecto y culpándonos constantemente. No tenemos en primer lugar que estar buscando desesperadamente ayuda. En ese instante ya pertenece al pasado, justamente en el momento que dirigimos nuestra mirada a la cruz, allí donde contemplamos la gracia de Dios, donde contemplamos a Jesús y nos recordamos que somos la justicia de Dios en Él, porque está escrito en el versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Pastor Erich, ¿cómo soy yo la justicia de Dios? ¿Cómo me lo puedo imaginar a esto sin haber vivido realmente justamente, sin haber actuado justamente, sin haber hecho suficientemente obras justas? ¿Cómo puedo ser yo justo sin haber actuado justamente? Bueno, como respuesta, la pregunta opuesta: ¿cómo puede Jesús llegar a ser un pecador sin haber pecado nunca? ¿Cómo podemos afirmar que Jesús cargó sobre sí con todos los pecados sin haber sido vencido nunca por el pecado? Exactamente de la misma manera, pero fue hecho pecado, y esto no a causa de lo que haya hecho, pero fue hecho pecado, y exactamente de la misma manera nosotros hemos sido hechos justicia, no porque hayamos actuado justamente, porque hayamos vivido justamente, nosotros hemos sido hechos justicia, de la misma manera que Jesús fue hecho pecado sin haber cometido pecado alguno. Exactamente ese es el
secreto de la gracia de Dios. Todas las cosas viejas pasaron, todo ha pasado, todo ha sido hecho nuevo. Esa es la nueva creación. La nueva creación es el punto máximo, la culminación de la gracia de Dios. Gloria al Señor. Aprópiese de estas verdades. Esa es la gracia divina. Esa es la gracia que usted debería llevar consigo durante toda su vida. Esa es la gracia que le va a liberar más y más. Esa es la gracia a la que debemos despertar, a la justicia y a la gracia. Dios es tan bueno para con nosotros. Gloria al Señor. Le deseo un tiempo fantástico. El Señor está aquí. El Señor nos ayuda porque somos nuevas creaciones. Amén y amén. Hasta el próximo encuentro.